Mis hermanos, un saludo cariñoso. Que la gracia del Cristo vivo esté en nuestras vidas y en nuestros corazones, iluminándola y fortaleciéndola. Hoy, mis hermanos, pido a Dios que nos dé la sabiduría de poder entender que Él está vivo y que está en medio de nosotros, indicándonos el camino. Hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versículos del 22 al 27, encontramos a Jesús hablando a los discípulos con franqueza sobre lo que pasará con su vida. Y dice la palabra de Dios: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Mis hermanos, vemos la actitud de los apóstoles frente a estas palabras un poquito fuertes de Jesús sobre su vida. Que definitivamente palabras como esta a cualquier amigo, a cualquier persona que ame a uno, pues le van a causar, ¿verdad?, tristeza. Y es lo que pasa con los discípulos, porque ellos se enfocan más en lo que pasará, en lo negativo que pasará, y eso negativo les incapacita de ver la grandeza de lo que continuará. Porque Jesús, al tiempo que le dice que va a ser entregado a los hombres y lo matarán, no se dan cuenta que les habla de lo que pasará después, que resucitará. Hermanos, nosotros hoy también estamos muy enfocados en la realidad de la pasión de Jesús, de la muerte de Jesús. Y lo miramos con mucha frecuencia en la cruz y nos apenamos al verlo en la cruz. Y claro, es una actitud definitivamente importante porque muestra nuestra culpabilidad de alguna manera de lo sucedido por Jesús, ya que la muerte, la crucifixión, la pasión de Jesús es fruto no solo de los pecados de la época, de los hombres de la época en que fue crucificado, sino también de los tuyos y de los míos hoy. Y mientras nosotros no resucitamos con Cristo, mientras no dejamos definitivamente nuestra vida de pecado, nuestra vida pasada, jamás podremos entender, celebrar, animarnos y alegrarnos con la resurrección. Por eso los discípulos, dice la palabra de Dios, que se entristecieron, porque se enfocaron en la muerte, se enfocaron en lo negativo de la vida de Jesús, no en lo más importante de su vida, que era a través del vencimiento de la muerte con su resurrección, vencía también nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras enfermedades y la muerte también en nosotros. Por eso cuando conocemos a Jesús y cuando nos encontramos definitivamente con Él y estamos dispuestos a morir con Él en la cruz, resucitamos para siempre y somos capaces de ver la vida de una manera diferente. Ver la vida cristiana de una manera diferente. Porque la resurrección de Cristo entonces nos da el gozo, la alegría, la esperanza de que hemos triunfado con Él sobre la muerte y sobre el pecado. Y ya definitivamente no pecamos más. Y ya definitivamente no andamos en las tinieblas. Definitivamente no andamos dando signos y muestras de muerte. En este día, mis hermanos, el llamado es a resucitar con Cristo, porque Él sí murió, pero con su muerte sepultó nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras enfermedades. Él cargó todo eso por nosotros. Ahora, nosotros tenemos que enfocarnos en su resurrección. Siempre tomar en cuenta su sacrificio, mirarlo en la cruz y contemplarlo para agradecer el sacrificio grande que realizó por ti y por mí. Jamás podemos rechazar la cruz, jamás podemos rechazar el símbolo de nuestra redención, que es la cruz, en la que Cristo Jesús murió por nosotros.
Y cada día nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio son puestos también en la cruz para que se conviertan en sacrificios redentores como el de Cristo Jesús. Y unido al de Él, provoquemos la redención de toda la humanidad. Hoy, mis hermanos, es un llamado para nosotros definitivamente buscar y enfocarnos en la resurrección, en el triunfo de Cristo Jesús sobre la muerte y sobre el pecado, que fue el triunfo también nuestro. Por eso nos entristece, claro, cada día, y más nos entristecemos cuando nos vemos culpables por la muerte de Jesús, porque continuamos pecando, porque continuamos crucificándolo. O nos entristece cuando seguimos viendo que otros continúan crucificándolo con sus acciones egoístas, sus acciones de injusticia, sus acciones de mentira, sus acciones de muerte, de oscuridad y de falsedad. Todo eso pues nos entristece cuando vemos a Jesús morir, cuando vemos a Jesús morir cada día en el hermano, morir cada día en el pobre, morir cada día en el que sufre, morir cada día en el cristiano que es asesinado en Irak, en Libia y en otros países del mundo. Tenemos que entristecernos, claro, porque Cristo continúa en la cruz. Cristo continúa siendo crucificado, no solo por nuestros pecados, por los tuyos y por los míos, sino también por los de tantos hombres y mujeres en el mundo que continúan persiguiéndolo, que continúan crucificándolo. Y eso definitivamente nos entristece. Pero en medio de esa tristeza tiene que resurgir en nosotros la fuerza que nos ayude a vencer el mal, a vencer el pecado, a vencer las tinieblas y seguir caminando con el sentido de resucitados con Cristo. Porque si así como dice la palabra de Dios será entregado a los hombres y lo matarán, pero resucitará, así también es la misma experiencia que nosotros tenemos que vivir. Confiado y con el gozo profundo de sentir la esperanza de que resucitaremos con Cristo. Si continuamos venciendo con Él en la cruz. Ojalá que este día nos dé fuerza para entender la vida cristiana. La vida cristiana que si es de unirse a Cristo Jesús en su cruz, es también de esperanza, porque permanece siempre en nosotros la esperanza de esa palabra, resucitará, que para nosotros ya no es futuro, sino es presente, porque Cristo está vivo en medio de nosotros y está resucitado. Que resucitemos con Cristo, mis hermanos, y vivamos una vida de crucificados con Él, pero al mismo tiempo de resucitado, porque vivimos el gozo y la alegría de haber triunfado con Él sobre el pecado y sobre la muerte. Bendiciones, hermanos, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.